Muchas gracias, doctor Tapia, y muchas gracias también al doctor Jalabe y a toda la mesa directiva de la Academia por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Pediría nada más si me pueden habilitar el compartir. Listo. Espero me puedan confirmar que están viendo mi pantalla. Se ve perfecto, gracias. Muchas gracias, doctor Abdo. Bueno, justamente voy a comentar con ustedes esta experiencia que se tiene desde la Organización Panamericana de la Salud en un año que ha sido sin duda complejo, un año lleno de retos en muchos sentidos desde el ámbito sanitario, pero también un año lleno de oportunidades, y uno de estos grandes campos de oportunidad ha sido justamente la transformación digital, el gran salto que se dio en la incorporación de tecnologías digitales en salud. Voy a entonces permitirme abordar estos elementos sobre el contexto en el que nos encontramos, algunas de las experiencias exitosas que vale la pena conocer, las acciones regionales que invitan justamente a participar en un llamado mucho más amplio en términos de adoptar un camino hacia esta transformación digital que se propone. En primer lugar, bueno, estamos todos inmersos en una situación, una pandemia, en donde se habla de la totalidad de la región. 54 países y territorios están actualmente afectados, con 67.6 millones de casos. Estas son cifras al día de ayer. A nivel regional, 1.7 millones de muertes en la región de las Américas, y solo en las últimas 24 horas un registro de 103,000 casos y 2,300 muertes. Esta información de apenas unas horas, podemos decir incluso en tiempo real, es gracias justamente a la disponibilidad de plataformas, a la disponibilidad de tecnología que tenemos hoy en día, que nos permite, ¿no?, contabilizar, reportar y utilizar prácticamente en forma simultánea esta información para la toma de decisiones, para entender los problemas y poder actuar en este sentido. Y esto es parte, por ejemplo, de los tableros de control que se han diseñado con este propósito y que, por supuesto, se han puesto a disposición de los países desde la organización con este fin. Y esto tiene que ver también con lo que ha ocurrido en la adopción tecnológica en los últimos años, y me detengo simplemente aquí para comentar lo que ha ocurrido. Este es el caso de Estados Unidos, pero puede ser extrapolable a muchos otros escenarios. Pero vean la velocidad en la que diferentes tecnologías se han adoptado. Y hago aquí énfasis al caso, por ejemplo, de la telefonía convencional, las líneas fijas, se ve aquí en una línea color verde, en donde tomó prácticamente 100 años llegar a una adopción arriba del 90% en los Estados Unidos, previo a un declive significativo, comparado con, por ejemplo, la adopción de la telefonía celular, en donde en menos de 20 años se logra prácticamente llegar a un 100% de adopción por los hogares estadounidenses y, digamos, muestra un panorama completamente distinto a lo que podemos ahora esperar justamente en esta evolución del uso de las tecnologías. Entre más gente tenemos conectada, también tendremos más gente que tendrá y en parte exigirá acceso a datos e información en el momento y formato necesario. Y esto implica la co-creación de conocimiento y de soluciones que nos permitan avanzar en conjunto como sociedad y, por supuesto, particularmente en temas de salud. Y aquí hago el análisis también de lo que ocurre, por ejemplo, con la adopción de el Internet, ¿no?, donde también en un periodo muy corto, ¿no?, estamos hablando de los 90s y 2000, en donde se hace esta aceleración hasta los niveles actuales registrados, en donde vemos, por ejemplo, en línea rosada, Latinoamérica, arriba del 50% de la población ya con la utilización de Internet. Entonces, esto implica también el reconocer la adopción de las diferentes plataformas, lo que la gente ya hace dentro de su cotidianidad, ¿no? Y esto es un ejemplo de lo que ocurre en 60 segundos.
en cualquier momento, en un minuto en la vida a nivel global, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo en términos de compartir videos, compartir fotografías, compartir opiniones, acceder a contenido, ¿no? Y lo que esto puede en un momento dado también significar, si lo ponemos a disposición de otro tipo de fin que no sea el entretenimiento, y lo que entonces podemos realizar con esto, el gran potencial que tenemos al entenderlo. Y bueno, y esto en salud, digamos, no es tampoco algo nuevo, ha sido una evolución ya constante, en donde el doctor Tapia señalaba hace unos momentos en su intervención justamente el gran camino que se ha recorrido. Aquí algunos ejemplos justamente de cómo se utiliza la información proveniente de fuentes digitales en forma avanzada ya desde hace un par de décadas al menos, cómo se ha ido incorporando el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial o Big Data para el análisis y el entendimiento de fenómenos en salud, y por supuesto también cómo esto ha permeado también en los ambientes legales de los países, en donde se ha generado ya diferentes legislaciones que tienen que ver justamente con las plataformas, con el acceso a los datos y con la posibilidad entonces de tener un desarrollo sostenido hacia el futuro en el uso de las tecnologías digitales. Esto no es único de los países. Los organismos internacionales, y aquí la Organización Mundial de la Salud y por supuesto también la Organización Panamericana de la Salud, se suman a este gran movimiento en donde se ha hecho ya esfuerzos no solo por comprender y generar posturas compartidas en torno a estos avances, sino proponer entonces los caminos que pueden ser deseables en la construcción de las agendas al futuro, por ejemplo, en Big Data, en el uso de inteligencia artificial, en la generación de una transformación digital que pueda ser sostenible, y ahora también en salud, el cómo podemos avanzar o acelerar la incorporación de tecnologías en una forma ordenada y que permita avanzar también en temas sanitarios simultáneamente. Estos son algunos ejemplos de lo que ha ocurrido en los últimos meses a nivel regional y a nivel local, ¿no? Hay una gran explosión de desarrollos en términos de plataformas que pretenden acercar a los usuarios a los servicios de salud, a mecanismos para alertar sobre contactos, a registros sobre vacunación, a información en general. Y aquí destaca justamente la posibilidad de tener un desarrollo rápido, un desarrollo enfocado a temas particulares con funcionalidades específicas, pero también reconocer que se está pasando de una evolución en las tecnologías, en una evolución de las tecnologías digitales, a una revolución en su aplicación en el contexto sanitario. Y aquí el reto es transitar hacia una coordinación, hacia una co-creación y eventualmente la sustentabilidad en esta aplicación tecnológica. Es decir, generar orden y un poco de mayor visión compartida en el desarrollo de todas estas aplicaciones. Muchos de estos desarrollos de los últimos meses, incluso ahora, muestran abandono, ¿no? O incluso muestran ya datos que no están operando con el propósito originalmente previsto. Estos son ejemplos en donde la organización tuvo una acción directa en algunos países con la co-creación de iniciativas para acercar, por ejemplo, o aumentar la capacidad de los países en el uso de datos para el monitoreo de la pandemia, en el trabajo para articular redes de telemedicina, o bien en las iniciativas también legislativas para habilitar la telemedicina y el uso de otras tecnologías para los servicios de salud ante las grandes barreras al acceso a los servicios que se generaron en torno a la pandemia y las restricciones asociadas. Ahora, el rol de los organismos internacionales, de los organismos multilaterales, van particularmente en estas 5 áreas. Implica
la generación de políticas públicas que puedan guiar el camino de los países y las instituciones al interior de los países, el generar marcos conceptuales en torno a estos temas, a las ideas, y asociarlo a herramientas, a estándares y a la formación de recursos humanos que permitan entonces sí gestionar el cambio en la implementación de estas propuestas. Y eso ha sido desde el inicio el rol de la Organización Panamericana de la Salud, y un inicio de más de 2 décadas ya, desde hablábamos de salud, pasamos a hablar también sobre la gestión del conocimiento y comunicaciones en estos entornos de transformación en el uso de tecnologías, al fortalecimiento de las estadísticas vitales en los países, y más recientemente en el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud y la posibilidad también de introducir tecnologías digitales en la prestación de servicios de salud. Esto también nos permitió, en el entorno ahora, la respuesta a la pandemia, el lanzar una serie de documentos, de herramientas para los países en este marco de la estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para la salud, o IS4H por sus siglas en inglés, como por ejemplo la herramienta de medición del nivel de madurez para las instituciones de salud que impulsan servicios de telemedicina, o para medir la capacidad de generar datos críticos en el manejo de la pandemia. Y todo esto con la posibilidad de capacitar y de trabajar con cada uno de los países y las instituciones para generar estrategias específicas y asociadas a estas necesidades puntuales de los contextos locales. Además, se vincula con todo el trabajo que se desarrolla vinculado a buscar la interoperabilidad, particularmente en este caso semántica, en donde hablamos, por ejemplo, de los descriptores en ciencias de la salud y también la clasificación internacional de enfermedades y su vinculación con APIs que permitan utilizar ya herramientas digitales como expedientes clínicos electrónicos, o más recientemente la implementación de la nueva clasificación internacional en su edición número 11. Ahora, ¿qué se pretende? Justamente trabajar en este entorno de múltiples actores, en donde tenemos redes de expertos, redes académicas, organismos internacionales más allá de la OPS-OMS, y colaborar hacia un llamado que nos permita avanzar juntos en la transformación digital del sector salud. Y con ello, la OPS ha generado, basándose en los principios propuestos por Naciones Unidas hacia la cooperación digital, 8 principios para la transformación digital del sector salud, hablando de la necesidad de tener conectividad universal para realmente hacer que el beneficio de las tecnologías disponibles llegue a todos, hablar de bienes públicos digitales, de salud digital inclusiva, de interoperabilidad como una base fundamental para que permita realmente el trabajar en entornos en donde no va a ser una única solución, sino que pueda haber esta comunicación necesaria y la generación de datos compartidos, el marco de derechos humanos, la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes al centro de lo que implica justamente adoptar esta agenda, seguridad de la información, y eventualmente llegar a este planteamiento de una nueva arquitectura de la salud pública que realmente capitalice el beneficio de las tecnologías digitales y no solo las emplee para llevar a cabo sus fines. Y esto, el llamado implica a trabajar, o nos invita a trabajar juntos en esta transformación digital, a todos los actores que participamos en la construcción de esta agenda, y particularmente la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030, a coordinar acciones relacionadas con decisiones técnicas y jurídicas que nos permitan no dejar a nadie atrás, motivar esta cooperación supranacional, incorporar la alfabetización digital como una política pública necesaria desde las primeras etapas de la educación, y fortalecer las posibilidades o las bases fundacionales de mecanismos de gobernanza para inversiones que puedan ser costo efectivas, informadas y sostenibles. Y esto me lleva simplemente a plantear el gran reto que persiste en muchos de los países de la región, que es esta brecha que
existe, que es prevalente en términos del acceso todavía a Internet, el acceso a conectividad, el acceso a computadoras, incluso a redes celulares en muchas zonas de nuestros países, y que implica redoblar los esfuerzos para evitar que la brecha digital llegue en un momento dado también a acrecentar, a hacer más fuerte las brechas existentes en términos de la equidad de la salud. Es decir, que el beneficio que genere el acceso a tecnologías digitales en salud sea algo para todos. Y con esto entonces trabajemos para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento a la academia y al doctor Tapia por la posibilidad de dirigirme a ustedes. Al contrario a ti, Sebastián, la verdad es que primero nos como académicos y como mexicanas, mexicanos, creo que nos complace y nos orgullece que estés tú dirigiendo este proceso tan relevante para la región de las Américas desde la OPS. Enhorabuena, y creo que lo has documentado y lo has dicho de manera breve y sucinta, los grandes retos que se tienen. Y yo solo quiero dejar en invitar a la audiencia que sí vean la página que ustedes han elaborado y retomen estos 8 principios que bien dices, que son los 8 principios para la transformación digital del sector salud. Vale la pena leerlos, verlos. Estos son guía, y el departamento que dirige Sebastián junto con el Banco Interamericano de Desarrollo está en este proceso de acelerar esta absorción que requiere darse en los sistemas de salud para construir esto que bien dice el doctor García Saizó, una nueva arquitectura de la salud pública, una nueva arquitectura de los servicios de salud. Y esto es lo que la pandemia nos deja. Nos deja la necesidad de evolucionar y de revolucionar. O sea, son 2 elementos claves. Pues muchísimas gracias al doctor García Saizó. Y ahora le pediría al doctor Héctor Gallardo Rincón, de acuerdo al programa, cómo se usa estas plataformas para identificar de manera individual a lo que yo me he permitido definir como aquella visión de una salud pública personalizada, es decir, aquello que ya con todo el conocimiento que tenemos, que la epidemiología y toda esa ciencia de la información nos ha permitido tener, cómo lo aterrizamos a que pase de la definición de grupo poblacional a elementos de individualidad. Y para eso Héctor ha trabajado mucho en la identificación de algoritmos, de definir variables y de construir estos elementos que permiten anticipar y categorizar las vulnerabilidades para poder incluso prevenir las complicaciones, pero no solo a nivel individual, sino también llevarlo a la masificación a través de las tecnologías a nivel comunitario. Pues le doy la bienvenida al doctor Héctor Gallardo para que nos comparta esta experiencia. Adelante, Héctor, por favor.